Señor, venimos ante ti pidiendo auxilio, Señor, misericordia para, Señor, poder estar en esa relación correcta contigo, Señor, que no haya ningún estorbo de pecado, Señor, que no haya ninguna situación, Señor, que nos obstruya, Señor, nuestra relación. Queremos que tú obres en nuestros corazones hoy a través de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre a través de esta palabra y que nos redarguya y nos muestre los misterios, Señor, de tu reino, que nos muestre realmente lo que tú quieres, Señor, que hagamos en esta tierra, Señor, el propósito por el cual nos has llamado y todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo prepare esos corazones que no te conocen, que llene los que ya te conocen, Señor, que todas esas estorbos, basuras que tenemos en ellos, Señor, pues nos los muestres, Señor, para despojarnos de ellos y podernos llenarnos más de ti, Señor. Te damos gracias por un domingo más, te damos gracias porque nos has mantenido sanos, Señor, con un techo, alimento, familia, Señor. Y pedimos, Señor, que sigas obrando en la iglesia, que sigas obrando en esos lugares, Señor, donde no te conocen, que nos uses, Señor, para llevar tu evangelio, Señor. Úsanos, Señor, somos tus herramientas, tú nos has llamado a predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a ver espiritualmente cuando una puerta es abierta y cuando es cerrada, Señor, para que podamos compartir libremente tu palabra. Y sabemos que, Señor, va a haber oposición como lo ha habido en todo el tiempo, Señor, pero tú eres fiel, Señor, y tus promesas, Señor, siempre, siempre se cumplen, Señor, y tú has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, bendice este domingo, bendice a las personas que siguen estas redes sociales, a la congregación de Casa sobre la Roca, Señor. Obra en las personas que no te conocen, Señor. Prepara esas citas divinas para que esta palabra llegue a ellos, Señor, y puedan ver la necesidad urgente de conocerte. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a continuar con el libro de Hechos. Los domingos estamos viendo el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 19. Capítulo 19, vamos a ver 41 versículos del 1 al 41. El tema es Pablo y la oposición demoníaca en Éfeso. La semana pasada, mientras abres tu Biblia en el capítulo 19 de Hechos, la semana pasada vimos que Pablo había llegado a Corinto, donde conoció a Aquila y a Priscila, que habían sido desterrados de Roma. Allá en Corinto se convirtieron a Cristo y fueron sus colaboradores de Pablo. Más tarde siguieron colaborando con él en Éfeso. También conocimos a un hombre que apareció llamado Apolos, con una disposición increíble, poderoso en las escrituras. Recuerden que dijimos que conocía lo que conocía las escrituras, las utilizaba correctamente, con mucha elocuencia, diligencia y pasión por predicar las escrituras, por predicar a Cristo. Este Apolos, recuerden que fue ayudado por Aquilas y Priscila en Éfeso para que conozca mejor el evangelio de Cristo. Vemos finalizar el segundo viaje misionero de Pablo y vemos que también inicia el tercer viaje misionero de Pablo, y hoy lo vamos a ver llegar de nuevo a Éfeso, donde habrá éxito, pero no faltará la oposición y saldrá a la luz el temor que tienen los demonios por la autoridad del Señor Jesús. Estamos en el capítulo 19, versículo 1, si me acompañas. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Vamos a hacer una pausa, versículo 7. Entonces vimos a Pablo regresar de Antioquía. Recuerden que allá es donde Pablo prácticamente inició, es la iglesia, el epicentro donde inició él.
donde hizo un tiempo breve. Vemos que regresa hace un tiempo breve y sale por tercera vez para ese tercer viaje misionero. Dirigiéndose a Galacia, a Frigia, mencionamos que si fue por esa región, habrá pasado también por Tarso, Derbe, Listra, Iconio, todos esos lugares que ya había visitado antes, Antioquía de Pisidia, porque Pablo tenía que corroborar si las iglesias seguían creciendo y estaban firmes. Llegando por último a Éfeso desde la región de Frigia, se encuentra con unos discípulos, menciona nuestra cita bíblica, nuestro texto de hoy. Aparentemente había algo en estos discípulos que provocó que Pablo les hiciera la siguiente pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y no vemos que fuera la costumbre de Pablo hacer estas preguntas a la gente, si habían recibido el Espíritu Santo o no. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y él se dejaba dirigir, así que Pablo era un hecho que tenía discernimiento. Y estos discípulos se asombraron y dijeron que no sabían que hubiera un Espíritu Santo. Estos discípulos eran efesios y mostraron que no había mucho acerca de la naturaleza de Dios que fue revelada en el Señor Jesús. El ser discípulo tenemos que entender que no necesariamente quiere decir que sea cristiano. No sabían del Espíritu Santo. Si no sabían del Espíritu Santo, que es la obra total, obviamente no habían sido regenerados por el Espíritu Santo. Y hemos visto discípulos como en el camino de los 12 discípulos que el Señor escogió y los nombró apóstoles, y vemos que hay uno que aún se llamaba discípulo, aún era mencionado como tal y no lo fue. Y muchos dicen ser discípulos hoy día, muchos de ellos parecen ser cristianos, van a la iglesia, participan, alaban, pero en verdad no han creído en Cristo como su Señor, como el único medio para salvación. Y los puedes ver obtener conocimiento, pero su manera de vivir es como la misma de la gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, que vive mundanamente. Entonces vemos que el conocimiento no es evidencia de ser cristiano o de estar creciendo espiritualmente. La evidencia es el fruto, la santificación, vivir como el Salvador y Señor de tu vida vivió, seguir su sistema. Entonces vemos que Pablo pues los interroga porque pues discernía él y dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos: no lo conocemos, no sabíamos que había un Espíritu Santo. Y le dice Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos contestan: en el bautismo de Juan. Y un ejemplo, pues el Señor Jesús nos los dio en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y brincamos al versículo 64 del Evangelio de Juan, capítulo 6, y dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces vemos acá que pueden llamarse discípulos, pueden decirse discípulos, es más, pueden ser discípulos que están siguiendo, pero no se han convertido porque no creen. Y aquí estamos mencionando a Judas, quien lo iba a entregar, dice el versículo 64 del capítulo 6 de Juan. Y vemos en el versículo 66 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, donde dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vemos que renunciaron. Vemos que no andan tras del sistema de Cristo, porque no ha habido una transformación. Se llaman discípulos, pero realmente creen, no andan tras el sistema de Cristo. Cristo dejó un ejemplo, Él dejó sus pisadas para que las sigamos. Estos discípulos de Efesios no les habían presentado bien el Evangelio, no sabían que había una obra sobrenatural cuando en verdad vienes arrepentido y crees y te conviertes. El Espíritu Santo viene verdaderamente a morar en él. Y el Espíritu Santo es quien da la autoridad para que seas reconocido como hijo de Dios. Él es el que da el sello, como en un acta de nacimiento. En un acta de nacimiento, si no hay ese sello, que es la autoridad. No sabían
de la promesa que hizo el Señor Jesús por nosotros en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No sabían, no conocían esta obra completa, no sabían de su promesa de enviar al Espíritu Santo cuando el Señor ascendió al cielo. Entonces esos discípulos tal vez no vinieron de esa iglesia, aunque eran efesios, no vinieron de esa iglesia de Aquila y de Priscila, donde estaban ellos dirigiendo, porque si hubieran venido de ellos fueron instruidos por Pablo como año y medio en Corinto. Y en sus cartas que Pablo enviaba a los corintios, Pablo enseñó acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Entonces solo tenían un entendimiento muy básico sobre el Mesías y sobre el bautismo de Juan el Bautista. Porque si fueron bautizados por el mismo Juan Bautista, Juan bautizaba y mencionaba al Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 16, allá nos dice cómo Juan el Bautista bautizaba. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, si hubiera sido bautizado por Juan Bautista siempre mencionaba al Espíritu Santo, siempre pudo haber aclarado la obra del Señor completa. Entonces estaban en la misma posición que este Apolos que recientemente había aparecido, y cuando Aquilas y Priscila lo conocen, pues le iban a explicar cómo obtener más el total del conocimiento del Evangelio, cómo conocer más sobre el camino de Dios. Entonces ellos pudieron haber recibido el bautismo tal vez de algunos de los discípulos de Juan que continuaron su ministerio después de su muerte por otro lado. Pareciera que no hubieran escuchado que el Mesías ya había venido, ni tampoco habían oído la necesidad de creer en él, en la persona de Cristo y su obra. Entonces recordemos que esto realmente, el Evangelio completo es solo por fe, y esa fe es en Cristo Jesús para poder ser salvos. Estos hombres aquí fueron instruidos rápidamente por Pablo. Entonces cuando les presenta el Evangelio, como ellos realmente tenían en el corazón el anhelo de ser del Señor, ya estaban listos para recibir. El Señor sabe cuando una persona está listo. Entonces estaban listos para recibir al Señor Jesús por completo, y dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Esto significa que es en la autoridad del Señor Jesús. Recuerden que al Señor se le dio toda la potestad, o sea, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al cielo si no es por medio de Él. En ningún otro, dice la palabra, hay salvación. Entonces Él tiene toda la autoridad. Por eso dice acá que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, cabe mencionar que cuando se reconoce esa autoridad, se sigue lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús mandó a sus discípulos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces se reconoce la autoridad en Cristo Jesús, pero se manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de que estos discípulos creen, pues vino el Espíritu Santo sobre ellos. Después de ser bautizados por el Espíritu Santo, o sea que ya estaba morando en ellos, Pablo les impone las manos, ora y les impone las manos, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero eso no es que Pablo sea mago o algo así, sino que Dios estaba queriendo esto, el Espíritu Santo lo estaba guiando a hacer esto, y recibieron sus dones. Recuerden que el hombre va a trabajar en la obra junto con Cristo. Por eso siempre lo incluye, porque esto Dios lo puede hacer sin necesidad de Pablo. Pero el Señor siempre nos ha llamado para ser partícipes de esta obra, ¿ok? Y estos dones que fueron depositados en ellos, pues fueron para ir a anunciar el Evangelio. Quiere decir que a estos hombres ahora les era posible hablar en otros idiomas, en idiomas que ni ellos reconocían, para que otras personas en Éfeso pudieran conocer el Evangelio, porque Éfeso era una ciudad donde se hablaban muchos idiomas, así como fue en el caso del día de Pentecostés. Habitaban muchas personas en Éfeso del oriente y del occidente, y Éfeso era una ciudad muy grande, y el Espíritu Santo hizo posible esto para anunciar las buenas nuevas de Cristo en las ciudades con esos diferentes idiomas. Pero ahora ellos ya predicaban la obra completa,
Fue en ese entonces que Pablo escribe las cartas a los corintios. Durante ese tiempo que pasó en Éfeso, escribió esas cartas a los corintios. De hecho, en Primera de Corintios tiene mucho que explicar, explica mucho de la persona y la obra del Espíritu Santo. Menciona que aquí en esta cita bíblica que estamos viendo, que después de recibir recibir los dones, dice que eran 12 hombres en total. Y esto nos muestra que no toda la iglesia estaba convertida, no toda la iglesia estaba sellada por el Espíritu Santo. Fue el inicio de ese ministerio en Éfeso. Pablo tuvo un gran ministerio en Corinto y un ministerio muy grande en Éfeso. Entonces cabe mencionar que en el momento que una persona cree en Cristo, se arrepiente, es regenerado por el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y lo regenera. El Espíritu Santo viene a morar en esa persona y es sellado por el Espíritu Santo y bautizado y unido al cuerpo de creyentes por medio del Espíritu Santo. Y esto sucede en ese preciso momento. Continuamos con nuestra lectura. Estamos en el versículo 8 de Hechos 19 y dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vemos que Pablo estuvo predicando por 3 meses en esa sinagoga, pero dice que acá que fue expulsado por la influencia de los judíos que tenían su corazón duro, que rechazaron el evangelio de Cristo, que no creían en la resurrección de Cristo ni en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo se quita de allá y lleva sus enseñanzas a una escuela, en un salón de un maestro gentil llamado Tirano. Éfeso fue su ministerio más grande de Pablo. El resultado de estas enseñanzas en esta escuela de Tirano, pues fue que la provincia de Asia oyó la palabra de Dios. Y dice acá que tanto judíos como griegos, y esto fue por un largo tiempo, 2 años estando allá predicando el evangelio. En esa escuela el evangelio se proclamó y se divulgó por todas partes, hasta llegó a Colosas. Fue que Pablo decide escribirle a los colosenses. Dios le había permitido a Pablo estar en Éfeso porque Pablo hizo lo correcto ante Dios. Cuando él dijo en Hechos capítulo 18, versículo 21, que vimos la semana pasada, que le habían dicho que se quedara, y él dijo que pues no le era posible porque tenía que ir a Jerusalén, pero que si Dios le permitía regresar, regresaría. Y Pablo, pues estas palabras son lo correcto. Nosotros no podemos decidir qué haremos mañana o pasado mañana o en un año. La palabra nos dice que debemos de decir primero Dios, si Dios quiere. Y es lo que Pablo estaba haciendo. Y miren, Dios le concedió 2 años en Éfeso. Pablo anhelaba estar en Éfeso. Y el Señor le permitió regresar y hacer 2 años en ese lugar, haciendo lo que Dios le había encargado. Entonces estos 2 versículos que siguen son de mucho cuidado. Muchas personas lo malinterpretan y caen en idolatrar algo que no es Dios obrando. Estamos en el versículo 11 de Hechos 19, y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hacemos pausa, nos quedamos en el versículo 12. Entonces vemos que muchos dudan de que Pablo haya sido un apóstol, pero Dios hizo obras especiales de gran poder por medio de las manos de Pablo. Estamos viendo acá unas. Estos milagros fueron una señal de que Pablo tenía los dones de un apóstol. Entonces Pablo hacía milagros extraordinarios en la autoridad del Señor Jesús. Y menciona que entre los milagros que hacía Pablo, la gente tomaba los paños o delantales que Pablo usaba cuando trabajaba, o toallas, literalmente toallas para el sudor, y las ponían sobre las personas enfermas o endemoniadas. Pablo no sabía de eso, Pablo no estaba presente, y esas personas eran sanadas o eran liberadas de la posesión demoníaca. Entonces vemos que Dios sana y libera y hace muchos milagros en este tiempo, pero no porque eran las cosas las que hacían el milagro, sino
por la fe puesta en Cristo, no por la fe puesta en cosas como esas toallas o paños. Dios sabe cuando alguien tiene una verdadera fe en Cristo, solo que a veces la maldirigen y muchas personas pues engañan y lucran porque toman estas citas fuera de contexto y malinterpretadas. Entonces hoy día está sucediendo esto, hay gente que sigue engañando, tomando estas citas, aprovechándose de esto, y obviamente erradamente, pero convenientemente para ellos, la gente cae. Y esta es una manera de cómo trabaja, una estrategia de cómo trabaja Satanás. Él tergiversa una parte de la escritura para desviarte y que tú no pongas tus ojos en el Señor, sino que lo pongas en otras cosas. Y se escucha mucho de los milagros que se hacen hoy día, que por pañuelos, que por el manto, que por la rosa de tal lugar, que por el agua del Jordán, que por la tierra que trajeron de Israel o las piedras que trajeron de Israel, porque viene de Tierra Santa, y sí en verdad viene de Tierra Santa, pero esto que ellos hacen es una superstición demoníaca. El enviarle a alguien o engañarle y decirle que esto realmente tiene poder, es una superstición demoníaca. Puede ser que hasta el mal sane a través de eso para que tú sigas poniendo tus ojos en ello, pero esto realmente no es Dios obrando, no es Dios a través de estas cosas que te sanan, que te liberan o que te salvan. Recuerda que la fe en Cristo es la que salva, solo Cristo puede salvar, nadie más. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, podemos ver que en este tipo de situaciones, créeme que Dios no se agrada de esto, no se agrada de las supersticiones. El Señor Jesús tuvo una situación muy similar, muy parecida en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34, donde se encontraba una mujer enferma de flujo de sangre. Esa mujer desesperada había agotado todas las opciones y empezó a escuchar del Señor y se esforzó a buscar del Señor con todo lo que podía y lo que tenía, y lo encontró y se metió entre las multitudes y tocó su manto. Y dice ya que el Señor sintió que salió un poder de él y la sana de ese azote que la atormentaba por 12 años. Entonces tenemos que tener claro que no es el tener cualquier contacto con algo relacionado con Cristo lo que salva o lo que sana a cualquier hombre. Es el despertar de la fe divina para acercarse a Él y creer en Él, para estar en Él. Es la fe puesta totalmente en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. El Señor le dijo a esta mujer enferma de flujo de sangre: hija, tu fe te ha hecho salva. Le estaba mostrando a esa mujer que en realidad no fue porque haya tocado la punta del manto, que no fue por eso que sanó, pero sí por la fe que ella estaba poniendo en el Señor Jesús y en lo que podía hacer el Señor Jesús por ella. Entonces esta mujer se fue a casa con otro pensamiento. Nunca hablaría de la maravilla que sucedió al toque de un manto, más bien hablaría de la maravilla que el Señor Jesús hizo por ella. Su fe rara y malinterpretada desapareció y quedó bien firme, bien clara, bien enfocada en el único mediador entre Dios y el hombre, el autor y el consumador de la fe, Cristo Jesús. Entonces, eso también estaba sucediendo con Pablo, pero también sucedió en Hechos, en el capítulo 5 de Hechos, versículo 15, con Pedro. Pasaba la misma situación. Y ahora lo vemos con Pablo, y tristemente se convirtió en una muestra que otros querían imitar y se volvió una práctica supersticiosa. Pero tienes que entender que esas prácticas son hechicería, son magia. Y ni Pedro y ni Pablo ni el manto del Señor Jesús sanan, ni eso libera demonios o salvan. Que quede claro que es la fe en Cristo Jesús, esa fe divina. Se dice que en alguna iglesia en Bulgaria, una iglesia búlgara, hay un pastor, no sé si vive ese pastor, pero se decía que ese pastor oraba por unos trapos que los envolvía en periódicos y eran enviados a los hogares de las personas enfermas y que sanaban, pero cobraban. Esto no es de Dios, esto es lucro y esto es maligno, es supersticioso. Entonces aquí estamos viendo que Pablo estaba haciendo milagros, pero
no dice que Pablo haya hecho estos milagros extraordinarios, sino que los hacía por mano de Pablo. O sea, Dios los hacía por mano de Pablo, como Moisés hizo señales por mano. O sea, Dios lo usó para hacer señales. Moisés hizo señales por mano de Dios. Entonces, no debemos errar y pensar que hay cosas que pueden realmente hacernos sanar o milagros. La fe en Cristo es realmente lo que salva. La fe en Cristo es lo que puede también sanar y hacer un milagro. Continuamos con el capítulo 19, versículo 13 de Hechos, versículo 13 en adelante. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hacemos una pausa en el versículo 16 del capítulo 19 de Hechos. En aquel tiempo habían exorcistas judíos que practicaban esto con mucha superstición y ceremonias, hacían ritos. Y aquí vemos a un grupo que aparece, un grupo de judíos exorcistas que trataron de imitar lo que creyeron que era una fórmula que Pablo había enseñado al hablar de la autoridad del Señor Jesús en las sanidades y en las liberaciones que Pablo hizo. Estos supuestos exorcistas, dice acá que eran 7 hijos de un sacerdote llamado Esceva. Según hacía estas obras, exorcismos. Esta palabra exorcismo significa conjuros, prácticas para expulsar espíritus malignos o inmundos, demonios metidos en el cuerpo del ser humano. Estos quisieron hacer un exorcismo haciendo un conjuro, mencionando el nombre del Señor Jesús, y decían: el que predica Pablo. Y estos demonios pueden ser exorcizados, pero dice la Biblia que cuando salen, ya sea uno o varios, regresan con otros demonios peores que él al mismo lugar. Vienen esos demonios con un rango más alto para dominar y que no vuelvan a ser echados fuera. Entonces aquí vemos que estos hombres que se creían exorcistas, 7 hombres, fracasaron. El demonio se burló de ellos. Les dijo: a Jesús conozco y a Pablo, pero ustedes no son nadie. ¿Por qué pasó esto? Porque no tenían una relación personal con el Señor Jesús. Solo sabían que el Señor Jesús era el Dios de Pablo, pero no su propio Dios. Podríamos decir que estos hijos de Esceva no tenían derecho a usar el nombre del Señor Jesús porque no tenían una verdadera conexión personal con el Señor. No se habían arrepentido, no habían creído, no se habían convertido a Cristo, no tenían al Espíritu Santo morando en ellos para hacer esa regeneración. No había esa obra hecha en ellos. Y es lamentable que hoy día existan muchas personas que asistan a la iglesia, que participen en la iglesia, que estudien en la iglesia, que crezcan en el conocimiento, que alaben al Señor, pero como dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta con creer y conocer de Dios y alabar, sino que es necesario tener una obra regeneradora que hace el Espíritu Santo. Porque los demonios también conocen y creen. Es más, ellos conocen más la palabra que cualquier persona. Pero no se trata solo de alabar, de conocer, sino de tener un genuino arrepentimiento, una verdadera conversión a Cristo. Tienen que verse los frutos de haber sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque si no hay esta conversión, esta metamorfosis que solo Dios puede dar a través de Cristo Jesús, estas personas pueden perecer en el infierno porque no tienen una relación personal con Cristo Jesús. Solo conocen al Jesús que el pastor predica, solo conocen al Jesús en el que cree su mamá o su papá o su cónyuge, y no lo conocen a él porque no han tenido su encuentro con el Señor Jesús para su propia salvación.
Entonces los demonios no tienen temor a los humanos. Estos demonios pues están buscando al ser humano porque lo necesitan para hacer su plan. El hombre en que estaba este demonio, dice que saltó sobre ellos y que dominó a los 7. O sea, pudo más con ellos. Imagínate esa fuerza, esa fortaleza para dominar a 7 hombres. Cuando no eres de Cristo, no puedes tener el poder espiritual. ¿Cómo vas a poder contra el espíritu malo? Dice que después de dominarlos, dice que les rasgó ropas. O sea, salieron desnudos, salieron heridos. O sea, fue algo peligroso que creyeran que esto era cosa nada más de valentía y no espiritual. Hay una realidad espiritual, hay una guerra espiritual. Por eso Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Y cabe mencionar que hoy día esto no ha cambiado. Esto de la posesión demoníaca se da cuando una persona no es de Cristo y la persona empieza a hacer prácticas o participa en cosas que abren puertas espirituales, que dan oportunidad a que el espíritu demoníaco entre. O sea, es como decir, se le da una invitación al hacer estas cosas para que él pueda entrar. Y en cierto tiempo el demonio va a mostrar su personalidad a través de esta persona que lo hospeda en su cuerpo. Entonces esto no es un juego que los demonios realmente los puedas dominar, no es un juego. Los demonios realmente tienen un poder, ¿okay? Y ellos quieren habitar en los cuerpos humanos por la misma razón que un vándalo quiere rayar un auto, o por la misma razón que un hombre violento quiere lastimar. O sea, yo quiero decir que es su naturaleza habitar en cuerpos para lastimar, para matar. El cuerpo humano para el demonio o para los demonios es un arma que puede usar para atacar a Dios y también para atacar a los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque estos demonios odian la imagen de Dios en el hombre y odian el amor que Dios mostró en la cruz por el ser humano. Entonces, la meta de estos demonios es rebajar, ridiculizar, lastimar y llevarlos, conducirlos a la muerte. De esta manera corrompen la imagen de Dios, se burlan, pero sus tácticas están restringidas hacia cualquier cristiano. Todo cristiano está restringida sus prácticas a ellos. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús vino a morir en esa cruz y resucitó y nos liberó, y los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra del Señor Jesús en la cruz. Y esto lo podemos corroborar en Colosenses capítulo 2, versículo 15, donde dice: despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces esto significa que no pueden entrar en ninguno que sea verdaderamente cristiano, no que se llame cristiano, que sea evidente que es un verdadero cristiano. Lo que sí pueden hacer con los cristianos, esto es obviamente cuando el cristiano es débil, es engañarlo, intimidarlo, manipularlo. O sea, todas esas cosas lo llevan al cristiano a que no hay perdón. No quieres perdonar, no pides perdón, hay raíces de amargura, hay orgullo, hay soberbia, hay desconfianza en el Señor, hay infidelidad a Dios. Entonces, esta es la intención del mal: hacernos caer, alejarnos de Dios. Quieren debilitar nuestra fe. Y esto solo puede suceder si no estamos firmes, si no estamos sujetos a la palabra de Dios, si no estamos humillados ante el Señor. Porque la palabra dice claramente que si nos humillamos ante el Señor, el diablo huirá. Entonces, Satanás y sus demonios son seres de maldad, llenos de odio, llenos de ira, y les fascina hacer daño, es su naturaleza. Y si no hay un ser humano a quien dañar, pueden dañar animales. Y lo vimos con el Gadareno. Porque si ellos, su naturaleza no les permite estar sin dañar, siempre tienen que estar ocupados haciendo daño. Es la naturaleza caída que tienen ellos, y esto nos debe mantener a nosotros orando, velando, sujetándonos al Señor en toda su palabra y no haciendo mal a nadie. Si nos hacen mal, pagar con bien. La naturaleza de Satanás, ¿cuál es? Destruir. Por eso es que
con los gadarenos en Gadacia, algo se llama, los gadarenos se salieron del hombre y pidieron permiso al Señor Jesús para ir al hato de cerdos, que eran creo como 2,000 cerdos. Y ellos querían, ¿qué hacer? Destruir a este hombre, pero como no pudieron destruir a este hombre, pues ellos no pueden estar sin hacer maldad y sabían que el Señor los iba a sacar y pidieron permiso y fueron y destruyeron a los puercos y el Señor lo permitió para que vieran qué es lo que el mal quiere hacer con el ser humano. Los demonios son como su líder, Satanás, y Satanás dice en Juan 10:10 que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Siguen el mismo sistema, tienen la misma naturaleza. Entonces, debido a que los hombres son hechos a la imagen de Dios, ellos no pueden lograr que de la noche a la mañana sean asesinados o muertos o suicidados como los cerdos. Esos demonios no pueden lograr eso porque van haciéndolo de alguna manera. Dios no se los permite. Van trabajando día a día hasta llevar y arrinconar al ser humano completamente. Por eso hay muchos asesinatos, por eso hay mucha violencia, por eso hay muchas drogas, por eso hay muchos vicios, abortos, suicidios. Entonces el mal busca cómo manipular la mente y si tú das la oportunidad, si hay puerta abierta, entra en la persona que no tiene al Espíritu Santo porque no se ha rendido a Cristo. Ahora bien, escucha bien esto, cristiano, y también persona que no se ha convertido a Cristo. No temas al mal, ni a los que pueden matar el cuerpo, que son otros seres humanos, ni a las adversidades que puedas estar viendo, enfermedades, huracanes, guerras, violencia, etc. Mantente de veras lo más lejos, al margen de esto, y teme de dos formas. Temor reverente y temor de miedo, de veras, porque no debe ser por miedo venir a Cristo, pero deberíamos tener miedo, porque recuerden que los israelitas cuando Dios habló, su voz de Dios, sus palabras eran como rayos y truenos, ellos tuvieron miedo. ¿Okay? Entonces nosotros debemos tener temor reverente, que es respeto a Dios y temor. ¿Por qué? Porque vamos a darle cuentas a Él. Cristo vendrá, es un hecho que vendrá y no vendrá como cordero, sino vendrá como león a traer juicio a las naciones. Así que es lo mejor de lo mejor estar de veras humillado ante el Señor Jesús que lejos de Él. Cuando las personas tienen más temor al mal que lo que el Señor Jesús puede hacer en sus vidas, ellas solitas alejan al Señor Jesús, ellas solitas alejan a Dios. Y no es que Dios no quiera estar con nosotros o no nos quiera apoyar, sino que nosotros le decimos no queremos nada contigo. En la manera en cómo nos comportamos, cuando tenemos temor, cuando somos infieles. Continuamos con el versículo 17 de Hechos 19 y dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. O sea, esto que pasó con los demonios y el hombre y los hijos de Seba, dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Acá vemos milagros de parte de Dios por la mano de Pablo, y vemos este incidente con los hijos de Seba y los demonios. Todo esto impactó a la gente con la realidad del reino de Dios y con la realidad del reino demoníaco. O sea, vieron que existe el reino de Dios y el reino demoníaco. Los hizo temer al Señor y también a lo demoníaco. Y ese temor que tuvieron ellos, pues es de cuidado, ¿no? O sea, es un temor de que ellos descubrieron que estaban sin darse cuenta en brujerías, en cosas malignas, y se daban cuenta que estaban participando en estas cosas demoníacas, prácticamente estaban en el reino demoníaco. Entonces, al ver todo esto, hubo un resultado.
Ellos magnificaron el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué lo magnificaron? Porque vieron que hasta los demonios temen al Señor Jesús y lo reconocen. Reconocieron al Señor Jesús cuando lo vieron. Dijeron, al Señor Jesús conocemos, a Pablo también, a ustedes no. Y en Marcos 5:7, cuando lo vieron por el Gadareno, que estaba, obviamente tenía demonios adentro. Dice Marcos 5:7, cuando dijeron, ¿qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Lo reconocieron. Prácticamente esos demonios, en Marcos 5:7, se le había metido a este Gadareno una legión. Y una legión son 6,000 y un poco más de demonios dentro de aquel Gadareno. Y estaban diciéndole al Señor Jesús, te rogamos por el Altísimo que no nos atormentes. Jesús, Hijo del Altísimo, le estaban diciendo. ¿Por qué? Porque reconocen la autoridad que Dios tiene, reconocen a Dios. En Éfeso vemos que era una ciudad muy grande, quiere decir que allá había una fortaleza de Satanás. Por eso estaban estos demonios igual por allá. Se practicaban muchas cosas malignas aparte, había hechicería, cosas supersticiosas, cosas satánicas. Por eso dice que tenían muchos libros de magias, de hechicerías, o artes prohibidas, artes impuras. Y muchos al ver lo que había sucedido, y Pablo les había predicado a Cristo crucificado y resucitado. Entonces todo esto causó impacto. Y empezaron a creer y venían, dice, confesando y daban cuenta de sus hechos malos. ¿Qué hechos malos? La brujería. Todo lo maligno que hacían, las cosas prohibidas, impuras, las cosas satánicas, las cosas supersticiosas. Ellos venían y daban cuenta de sus hechos, arrepentidos. Entonces, esto nos muestra que antes del incidente con los hijos de Seba, muchos creyentes no sabían que estaban involucrados en actividades demoníacas. Eso nos muestra. No sabían hasta que vieron todo esto. Ellos veían sus acciones, pues prácticamente demoníacas sin saberlo, como algo normal, como algo no maligno. El ser humano se adapta a lo maligno, se adapta a lo prohibido. Y cuando algo les sucede, ¿qué hacen? Acuden a eso, acuden a brujerías, acuden según que a santeros, que según trabajan con magia blanca o con los santos. O sea, todo esto es maligno. Es lo mismo, es maligno, es demoníaco. Entonces podemos notar que el ser humano no quiere adaptarse a lo santo verdaderamente ni a lo eterno. Estos efesios, hasta que vieron que es una realidad que el mal quiere dañar al ser humano y conocieron la actividad demoníaca y vieron que la misma actividad demoníaca dio testimonio de Cristo Jesús, fue que vino ese querer de hacer las cosas correctas. Eso motivó a los cristianos a renunciar a cualquier conexión con lo demoníaco, tanto que trajeron sus libros, pergaminos, estaban llenos de cosas que traían encantamientos mágicos, amuletos, conjuros, que según ellos dice acá que eran muy valiosos, que costaron mucho. Sin embargo, no les importó, dice que renunciaron a todo ello, renunciaron a todo lo demoníaco, confesaron y quemaron todos esos libros de magia sin importar el valor que tenían. Acá dice que valía 50,000 piezas de plata todo. Imagínense. No sé cuánto es hoy día, pero ha de ser una cantidad muy grande. Y los cristianos hoy día también deberían hacer esto. Deshacerte de cosas que tienen en sus hogares, libros, imágenes, archivos de computadora, hechizos, juegos, todas esas cosas malignas, cualquier cosa que pueda tener conexión con un espíritu demoníaco, deberían deshacerse de ello. Deberían destruirlos porque a veces lo regalan, entonces puede ser utilizado por otros. Y no te debe doler, porque estás renunciando a algo maligno, que te va a llevar a una muerte eterna. Si tenemos algún hábito, alguna práctica que contamine, hasta para el no cristiano, que diga, bueno, es que yo estuve metido en esto, yo ya no tengo, ya no hay misericordia para mí, yo ya no alcanzo gracia. No. Cualquier hábito, cualquier mala práctica que hayas hecho, cualquier cosa que haya contaminado tu alma, Cristo destruye todo esto cuando rindes tu vida a su señorío. Él es el que termina con todo para siempre si te arrepientes, si crees y te conviertes a Cristo. Entonces dice ya que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, el resultado final vemos que crecían y permanecía la palabra de Dios.
Entonces el resultado final valió la pena. El trabajo en Éfeso y en la región romana de Asia continuaba de una forma admirable. El reino de Dios se estaba extendiendo por esa gran ciudad. Continuamos con nuestra lectura, versículo 21 de Hechos 19, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces aquí vemos que Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y decide viajar por Macedonia y Acaya, y dice que luego por Jerusalén y finalmente a Roma. Una de las razones por las que Pablo quería pasar por Macedonia y Acaya y luego a Jerusalén era porque tenía que recoger y entregar una ofrenda de esas iglesias que habían hecho una recolecta para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Por eso era el trayecto que estaba llevando. Y esto lo podemos corroborar en Romanos capítulo 15, versículo 25 al 31, y en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. Entonces mencionamos la semana pasada que allá fue donde escribió la primera carta a los Corintios. Y todo indica acá que Timoteo y Erasto eran los que llevaron esa carta. Aunque la carta fue escrita para los corintios, esa carta sería leída también en otras iglesias, como la de Macedonia, la de Filipos, la de Tesalónica, la de Acaya, la de Atenas y la de Corinto. Entonces en esta carta Pablo menciona que se le había abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso, pero que a la vez había también muchos adversarios. Es la oposición demoníaca. Podemos ver aquí los satánicos, ¿ok? Entonces Pablo, vemos que anhela visitar Roma y servir a la comunidad cristiana que ya se encontraba ahí, porque Pablo, ¿qué tenía Pablo en el corazón? Pablo amaba a los hermanos de las iglesias que se habían plantado. No había ningún interés más que verlos crecer espiritualmente, que estén firmes en la fe. De hecho, si me acompañas a la carta que hizo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 18, Pablo los exhorta a que vivan fervorosamente, o sea, apasionadamente y firmes, evidenciando que son salvos, que son santos hijos de Dios. Él les decía que irreprensibles, sin murmuraciones. Dios les va a dar la gracia, les decía. Les va a dar el poder para poder estar sin murmuraciones, para poder estar firmes, para poder estar en la voluntad de Dios, para que nadie les encuentre con alguna falta, para que sean irreprensibles, sean luz, hijos de Dios sin mancha en medio de que es una generación perversa, o sea, de gente mala y perversa. Y les decía: brillen entre ellos como estrellas en el mundo, manténganse firmes en el mensaje que da vida, así que cuando venga Cristo, pues dice Pablo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no hice mal mi trabajo, que no he recorrido ni trabajado en vano. Y decía Pablo, y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto ese gozo, esa alegría con ustedes. Le decía: gócense, alégrense ustedes y tomen parte de mi gozo, o sea, de mi alegría. Entonces Pablo, vemos que envía a Timoteo y a Erasto hacia Macedonia, y mientras Pablo se quedaba trabajando en Éfeso, o sea, en Asia, por un tiempo, una parte que vemos acá importante del trabajo de Timoteo y de Erasto era ayudar a Pablo. Ellos eran unos verdaderos colaboradores para el ministerio. Y verdad, esto anima y trae tristeza, porque es triste no tener verdaderos colaboradores. Y no estoy hablando de personas que estén allá, pero que no estén realmente caminando en la fe. Estoy hablando de verdaderos hombres de Dios, como lo fue Timoteo, como lo fue Erasto, como lo fue Apolos, como lo fue Silas, como lo fueron estos hombres, verdaderos hombres entregados totalmente al Señor, y que su enfoque de ellos era realmente glorificar a Dios. No ganancias deshonestas, no fama, no, realmente glorificar a Dios. Y hacen falta personas en las iglesias así. Continuamos con el versículo 23 de Hechos 19. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia,
ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Vamos a hacer una pausa acá en el versículo 28. O sea, vemos que la obra estaba yendo bien. Nos quedamos en que estaba caminando perfectamente. Pablo estaba pensando en pensando ya retirarse de Éfeso, cuando se presenta otro disturbio. Entonces vemos acá, por tercera vez en el libro de Hechos y por segunda vez en este mismo capítulo 19, vemos que al cristiano lo llamaban el camino. Era como decir los cristianos, pero lo llamaban el camino. Entonces vemos que también aparece un nuevo personaje, pero este nuevo personaje daría un dolor de cabeza a Pablo y a los cristianos. Este hombre se llamaba Demetrio y sería el principal opositor. Este iba a ser usado por el mal. Este hombre se dedicaba a hacer templecillos. Estos eran pequeños templos para las imágenes. Dice que utilizaba plata. También hacía imágenes. No lo menciona acá, pero también hacía imágenes y cositas que se vendían, chucherías que se vendían. Entonces, esto vemos que hoy día se hace igual lo mismo. Se hacen esos pequeños templos que le llaman nichos. ¿Para qué? Para las imágenes. Este Demetrio, al ver que sus ganancias bajaron, debido a la conversión de muchas personas, astutamente convoca a los obreros y convoca a la competencia y empieza a crear una revolución contra Pablo. Entonces fue por este hombre que empezaron a ver a Pablo con malos ojos, con malas intenciones. Pablo y la obra de Dios se volvió un problema para sus negocios de ellos. Este hombre los llevó al extremo, diciéndoles: ahora, ¿quién nos va a comprar nuestras imágenes y los templecillos si Pablo ha cambiado las costumbres de las personas? Los estaba envolviendo. En Éfeso había un enorme templo a esa diosa llamada Diana, conocida como Artemisa. Era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se apoyaba sobre 127 pilares, cada uno de 60 pies de alto. Imagínense, tremendo monstruo. Y estaba decorado con grandes esculturas. Entonces este ídolo estaba cubierto con senos, simbolizando la fertilidad. Entonces las baratijas y los ídolos y los templecillos eran un gran negocio allá, sin importar qué tan inmoral fuera la adoración a esa diosa del sexo. Vendían estatuillas con senos. Venían de toda Asia a comprar y adorar a esta aberración. Habían hecho un super negocio estas personas religioso, como hoy día en las iglesias que venden cosas que no es correcto. Entonces, estas imágenes y estos templecillos y estas chucherías, pues obviamente empezaron a dejar de venderse. Pablo había predicado el evangelio, había impactado, había trastornado a muchas personas. Les hablaba de los dioses paganos, les decía que esas imágenes que se hacían con las manos, que obviamente solo traían infidelidad de Dios, que no podías agradar a Dios haciendo obra para Dios. Entonces, todo esto que Pablo hablaba, pues se interponía entre sus planes de negocios de esas personas. Y Pablo les decía que estas cosas se interponían entre Dios y el ser humano, en la idolatría. Entonces, por eso cuando la gente venía al Señor Jesús, naturalmente dejaban de adorar a Diana, dejaban de comprar y pagar por templecillos y por baratijas, del mismo tipo, ¿no? Entonces, el cristianismo, pues, ¿qué hizo acá? Afectó la economía de sus vendedores. Y había decaído su negocio, obviamente, porque había una obra transformadora de Cristo. Y esto sucede hoy día en todo lugar donde el Señor Jesús hace su obra, donde vas, hablas de Cristo, va a haber estos cambios. No lo pueden evitar, pero va a haber oposición. Entonces vemos acá que los nuevos cristianos ya tenían al templo de la diosa Diana,
sin interés ni estimación alguna. De hecho, ya lo veían como una abominación, una aberración. Pero Demetrio astutamente echa a andar a todas estas personas, pero obviamente hasta su propia competencia, fíjense, hasta se unió con los que eran su competencia. Y vemos que aquí hay algo que es triste para el cristiano, porque vemos que el mal se une, hace a un lado diferencias, se une con tal de ¿qué? De acabar con el bien. Y tristemente, los hijos de Dios, los cristianos, pues no tienen esa unión, no hay unidad. Es muy triste, porque debe haber unidad para ganar, para llevar esas almas a Cristo. Volvemos al tema. Demetrio altera, obviamente viendo por sus intereses, pero altera a todas estas personas y lo manejó de una manera muy astuta, muy bien hecho, ¿no? Que pareciera que en verdad se preocupaba por ellos, por su bienestar y por sus ídolos, por su religión. Como diciéndoles, ¿cómo se atreve Pablo a insultar y a menospreciar nuestro gran templo de la diosa Diana? Y dice acá que logró este hombre alterarlos tanto que se enfurecieron y gritaban, grandes Diana de los Efesios. Sin embargo, vemos que más adelante en el capítulo 37 y 38, el escribano dijo específicamente que Pablo no había profanado el templo ni había hablado mal de la diosa Diana. Si tenían alguna queja, le estaba diciendo, pues, que la pasen, para eso estaban los jueces, para eso estaban los juzgados, que la pasen a las autoridades y que cada uno defienda su derecho, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Continuamos con el versículo 29 de Hechos 19. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Hacemos otra pausa acá en el versículo 34. Estamos viendo que este hombre causó con todo esa estrategia, causó una revuelta. Y fueron por Pablo al teatro, y como no lo encontraron, se llevaron a Gayo y Aristarco, que eran macedonios, que eran colaboradores de Pablo. Y los discípulos y algunos hombres que eran autoridades, que tenían ya amistad con Pablo porque se habían convertido, pues le aconsejaron que no vaya, o sea, se le impidieron, no lo dejaban ir. Pablo quería ir y no lo dejaban. Él quería defender a sus colaboradores, pero lo agarraban, no le permitían y le aconsejaban que no fuera. ¿Por qué? Porque sabían que lo iban a matar. Y Pablo anteriormente ya había pasado por esas situaciones. Y mucha gente estaba allá, dice allá, que sin saber qué hacían allá. Ellos estaban alborotando y siguiendo, gritando, pero ni sabían el por qué. Y esto nos hace ver que la gente siempre sigue la corriente de disturbios. Le encanta esto, sin razonarlo, sin saber por qué. Entonces vemos que aquí aparece un judío llamado Alejandro, el cual habían enterado de toda la situación, y él quiso calmar a todos para defender a los judíos. O sea, quiso hablar, pero no le hicieron caso, y dice que prosiguió el alboroto y que estaban gritando por 2 horas. 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Imagínense que estén repitiendo grandes Diana de los Efesios, grandes Diana por 2 horas. Y esta frase, pues obviamente repetida infinidad de veces, me imagino que habrá provocado asombro y no sé, a lo mejor hasta temor a muchos, tanto a los cristianos como a los judíos que estaban allá, incluyendo Pablo, porque Pablo estaba escuchando todo desde otro lugar, porque era tanto el alboroto por tanta gente que se escuchaba en otros lados. Y hoy día muchas cosas son grandes para el ser humano. Lo gritan constantemente con sus vidas, no necesariamente a voz, sino que con su forma de vivir. Pero Dios, ¿qué es en la vida de ellos? ¿Qué es Dios en la vida del ser humano? Dios debería estar latente en el corazón de toda la humanidad, porque Cristo Jesús tomó el lugar de esa humanidad.
Y te preguntarás, ¿qué lugar? El del castigo que merece la humanidad por faltarle a Dios, por no amarlo de corazón, sino de labios para afuera, por traicionarlo constantemente. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios, ni buscas de Dios, ni escuchas el Evangelio, porque si lo escuchas no quieres hacerle caso. Entonces vemos que este lugar, nadie podría tomarlo. Este lugar que Cristo tomó por nosotros, nadie podría cumplirlo, ni vendría voluntariamente a recibir el pago, o sea, la ira de Dios, que era el pago del delito de la humanidad ante Dios. Todo nuestro ser debería de gritar, grande es el Señor Jesucristo, no solo de labios, sino de corazón con nuestra vida. Pero lamentablemente, en ese tiempo, la gente de ese tiempo gritaba hasta desgarrarse la garganta por la supuesta grandeza de un ídolo falso, de una figura demoníaca. Grande es Diana de los Efesios. Se desgarraron por eso. Es un dios demoníaco, un dios pagano. Hoy día pasa igual. Vemos a la humanidad gritar hasta desgarrarse en otras cosas que no nos van a librar de la condenación, que no nos van a librar del pecado, que no nos van a librar de algo tan terrible. Y esas cosas que según a lo mejor dirán, no, pues yo no tengo eso, son falsos dioses, son cosas y acciones que se vuelven ídolos, es todo aquello que ocupe el lugar de Dios, toda cosa que se interponga entre Dios y el hombre, y todas estas cosas son obstáculo para tener una relación con Dios, y estas cosas lamentablemente tienen caducidad. Estas cosas no van a perdurar, estas cosas pronto se van a disolver, van a perecer, van a desaparecer para siempre, contrario al Señor Jesús de Nazaret, que vive para siempre. Por eso realmente es lo más importante buscar de Dios, porque Dios quiere salvarte y quiere tenerte en su gloria por la eternidad, y no quiere que vayas a un lugar de terror que tú mismo estás eligiendo por tu manera de ser contra Dios. Continuamos con el versículo 35 de Hechos 19. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a esos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Aquí termina el capítulo 19. Estamos viendo que el escribano en ese tiempo era algo así como un gobernador de la ciudad. Y ese gobernador les dijo que miraran a aquel templo imponente que hablamos hace rato, dimos las características. Vean a la gran diosa Diana, decía. ¿Acaso creen que alguien podrá ser tan popular como ella? Les decía. Nosotros guardamos este templo y a la diosa, decía. Y hoy día se dice que ese santuario imponente se fue para abajo, que no quedan más que ruinas, y así ha permanecido por más de 2000 años. Entonces vemos que ese gobernador, para terminar de calmar ese tremendo disturbio, le dijo a toda la multitud que si querían presentar cargos legales o aclarar algún delito, deberían calmarse para presentar cargos legales en el tribunal, que el tribunal estaba dispuesto para eso. Porque les decía, porque si no se calman, todos van a estar bajo peligro de ser llamados por las autoridades del Imperio Romano para dar cuenta de esta situación, de esa alteración del orden público. Entonces, cuando escucharon todos estos
lo que este gobernador decía, las multitudes se asustaron porque dijeron, wow, ¿vendrán ejércitos romanos y van a llevarnos presos o nos van a matar por disturbios? Entonces, cuando oyeron esto, tuvieron temor y se dispersaron. El ministerio de Pablo en Éfeso había llegado a su fin. Dios había obrado poderosamente en Éfeso, pero también vemos que el mal, el diablo también obró. Y esta puede ser una de las razones por la que Pablo escribió tan detalladamente sobre la batalla espiritual que cada cristiano enfrenta día a día contra poderes de oscuridad espiritual. No seres humanos, sino contra potestades, contra demonios. Lo escribió en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Entonces vemos que este capítulo nos enseña a todos una buena lección que nos va a servir permanentemente, porque vamos a ver como discípulos, en este caso vemos un avivamiento, vemos que salía a flote la oposición, la sociedad se oponía con disturbios, y eso va a suceder con nosotros. Cuando haya un verdadero avivamiento, cuando haya una verdadera pasión en la iglesia y se enfoquen en hacer la voluntad del Señor, van a salir de la sociedad oposición, disturbios. Entonces vamos a aprender de esto. Cuando el Espíritu Santo se mueve entre los hijos de Dios, podemos esperar otros movimientos en contra por los no creyentes. ¿Por qué? Porque los no creyentes son manipulados por el mal. Y no debemos sorprendernos si el mismo diablo lleno de ira está con ellos presente, como si supiera que le queda poco tiempo, y él lo sabe que le queda poco tiempo. Dios usó al escribano para calmar a la multitud, y lo usó para terminar con la amenaza inmediata para Pablo y los cristianos. Y esto, cuando se presente con nosotros un disturbio, confía en que Dios de alguna manera calmará esto. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Al final del versículo 41, al final del capítulo, en el versículo 41, este escribano menciona que los despidió, que despidió a la asamblea. Y esta palabra asamblea es griega y se escribe eclesia. Es la misma utilizada para iglesia. Y era un término no religioso usado para describir a una reunión o una asociación de personas. Y la iglesia fue despedida, acá dice que despidió a la asamblea, fue despedida y se dispersó. Pero no terminó ahí. Dios había preservado a su iglesia y lo va a hacer con nosotros. La obra de Dios no puede ser detenida. Aquí lo mostró muy claro. El Señor Jesús actuó usando a este hombre, a este escribano, a este gobernador. Entonces tienes que entender que el Señor Jesús ha sido muy claro cuando dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una tremenda promesa. Aunque se levanten todos los demonios y usen a todas las personas y todas las fuerzas del mal y la muerte se unan, no prevalecerán en contra de la iglesia. No conquistarán a la iglesia. Y esta es una promesa de gran valor en los tiempos difíciles como estaba pasando en este momento y como puede pasar hoy día si se presenta una oposición grande. Así que, iglesia, que quede bien claro que ni los planes, ni las estrategias, ni las fuerzas de Satanás y sus ángeles nunca podrán destruir las verdades sagradas. No morirá la obra de Dios y siempre permanecerá. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario. Y lo vimos hace un rato en Colosenses 2, donde Él, ¿qué hizo? Prisionó, quitó toda ese dominio sobre los seres humanos, sobre la tierra. Entonces es importante que como iglesia entendamos que Dios está en control, que Dios siempre va a cuidar de su iglesia, que el mal va a estar apareciendo, pero era despojado, como dice Colosenses 2:15, ha despojado a los principados, a las potestades, y dice que públicamente los exhibió y que triunfó sobre ellos en la cruz. Así que siempre ten presente que Dios va a cuidar de su obra, va a cuidar de su iglesia. Que Dios bendiga tu vida grandemente.
mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz. Para estar frente a ti, y te doy gracias, gracias por esta cruz, gracias por tu paz. Perdido estaba como me encontrar. Te doy gracias, mi Salvador, misericordia se derrama. Hermosa gracia, nada que te has hecho